¿Y qué hora deben quedárselo? Hola chiquillos, ¿cómo están? Franco, Mati, Maxi, Noemí, Pascal, Polet, Raimundo, Sayen, Scarlett, Seba, Thaís, Valeria. A ver, me faltó alguien. Buenos días, profe. Quería preguntar, ¿me escuchan? ¿Que nadie habla? Sí, profe. Hola. Sí, vale, ahí te escuché. Ah, ya. ¿Qué había dicho que me nombró? No, le dije buenos días. Ah, ya. Buenos días. Ya. Vamos a pasar la lista. Asistencia. Espérame un segundito. Primero. Ya. Espérame que estoy admitiendo a más gente. Ahí está. Poner igual. Listo. Acuña. Presente. Adriasola. Presente. Presente ya. Admito a la Martina. Alfaro. Esta, no sé. Arredondo. Ayala. Presente. Ya, hola Alonso. Presente. Catabarra. Bernal. Benjamín. Bustos. Cabello. Cardosa. Presente. La Martina. Dentro de la Catabarra. Vamos a dejar el tiro presente. Caviedes. David. Está el David. Cisternas. Presente. Bien. García. García, no está la Pascal. Ah, sí está la Pascal. González. Fernando no está. Macari. Presente. Bien. Maldonado. No. Martín. Presente. Medina. No. Mesa. Tampoco. Morales. La Maca no está. Moreira. Presente. Opaso. Presente. Ya. Entró el Alonso. Ah, estaba presente. Palma. El Franco está, sí, presente. Maca Pereira. La Maca no está. Vicente Pérez.
Pizarro. ¿Dónde está la Sofía? Ramos. Tampoco. Fernanda Rojas. Fernanda ya la había visto. Fernanda Rojas. Presente. Ya. Valeria. Sí, también. Saito. ¿Está el Saito? Soto. ¿Se va? El Sebastián Soto sí estaba, ¿no? Sí está. La Lanis no. Tonaka. También. Troncoso. No está. Ya. Vargas. Presente. Vergara. Felipe. Fernando Zúñiga. Presente. Bien. ¿Y el Matías? Matías Zúñiga no está. Ya. Ahí está. Ya. Bien, bien. Ya, chiquillos, a ver si recuerdan. ¿Qué fue lo que dejamos pendiente la semana pasada? ¿O qué estábamos viendo? ¿Alguno se acuerda? Lo de la autoevaluación. ¿Perdón? ¿Que no te entendí bien? Lo de la autoevaluación. Ya, sí, pero aparte, ¿se acuerdan que vimos un power? ¿De qué se trataba ese power? ¿Alguien se acuerda? Ya, vamos a compartirlo de nuevo. Ya, estábamos con este power y con este contenido, que es la voz pasiva en presente simple. Si ustedes quieren buscar más adelante información de esto, tienen que poner que sea en presente simple, porque la voz pasiva puede ir en cualquier tiempo, en pasado, en los continuos, en los perfectos, en todo. Entonces, en este caso nosotros nos estamos enfocando en el presente simple, solo en el presente simple. Entonces, vamos a recordar. Teníamos esta oración, Hollywood is known for its movies, y la otra que dice, the door is opened. Estas dos oraciones están escritas en voz pasiva. ¿Por qué? Porque se enfoca en la acción y no en la persona que está realizando la acción. En este caso decimos que Hollywood es conocido por sus películas, que la puerta es abierta. ¿Por quién? No me importa o no lo sé, pero no es algo importante. ¿Quién hizo todo esto? No me importa. Después teníamos estas oraciones, que ya las habíamos revisado la semana pasada igual, que dicen o que nos muestran cuál es la diferencia entre voz activa y voz pasiva. La voz activa, entonces, son cuando yo me enfoco en la persona que está perdón, realizando la acción. En este caso, el jardinero. The gardener waters the flowers every evening. Entonces yo me enfoco en que es esta persona quien está regando las plantas todas las tardes. Cuando yo transformo esa oración a voz pasiva, no me importa quién realizó la acción, me importa lo que se está haciendo, que en este caso es esto, que las flores se están o las están regando. ¿Quién?
yo puedo poner aquí por el jardinero, pero en realidad si ustedes borran esto, va a estar bien igual. Esto es lo que a mí me importa. ¿Y cómo era que tenían que transformar las oraciones entonces? Tienen la acción, o en este caso que es el sustantivo, más el verbo to be, más el verbo que está acá en participio. En este caso, como es regular, se le agregaba solamente una ed. Ya. Entonces, we usually use the passive voice when it is not important exactly who performs the action. We want to focus attention on the subject sentence. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la voz pasiva se utiliza solo para enfocarnos en una acción y no en quién está realizando la acción. Lo voy a repetir muchas veces para que no se les olvide. Después nosotros habíamos hecho estas oraciones que no las vamos a volver a hacer porque ya las hicimos la semana pasada, pero teníamos que transformar estas 4 en voz pasiva. Esos están en voz activa y nosotros las transformamos en voz pasiva. Vamos a recordar solamente la parte de la primera, que dice, many people read these writers' articles. Entonces, que mucha gente lee los artículos de este escritor. Entonces, lo que yo voy a decir es que los artículos de este escritor son leídos. ¿Por quién? Por mucha gente, pero no me interesa. Eso es lo que yo voy a borrar. Entonces, parto con esto, más el verbo to be, que en este caso como era plural, entonces completo con are, más este verbo que tendríamos que transformarlo a participio, pero que en este caso se escribe igual. Read. Ya, esas eran las oraciones que nosotros habíamos hecho. Ya, y así deberían quedar. Estas también las hicimos. Y vamos a revisar el otro Power que tenía solamente... ¿cómo se llama esto? Ejemplos. Comparto pantalla. Ahí está. Este Power solamente tiene ejemplos. Me dice que la voz pasiva en presente simple voy a utilizar is, am o are, dependiendo, como ya habíamos dicho, todo esto va a depender de el sustantivo que yo voy a ocupar. Recuerden que el is lo ocupamos si el sustantivo es singular y are lo ocupamos si es plural. Y además de eso, tenemos que agregarle el verbo en participio. Entonces, aquí yo tenía una oración que dice Peter Pan invites Wendy to Neverland. Entonces tengo que esta oración que está en activo se enfoca en que es Peter Pan quien invita a Wendy al país de nunca jamás, a Neverland. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para transformar esta oración en pasivo? Es primero borrar al que está realizando la acción, y lo que a mí me interesa es que Wendy es invitada al país de nunca jamás. Entonces parto con ella, que está ahí, Wendy. Después de Wendy agrego el verbo to be, que como en este caso es singular, va is. Después de eso ocupo el mismo verbo que tenía acá en participio. Como es un verbo regular, le agrego ed. Entonces, Wendy es invitada, ¿a dónde? Al país de nunca jamás. ¿Por quién? Por Peter Pan. Pero en realidad eso no me interesa. Ya puede ir o no ir.
Eso va a depender de cómo quieran escribir ustedes las oraciones. Después tengo de nuevo una oración que está en activo. Dice, the secretary answers the phone calls. La secretaria responde las llamadas telefónicas. Entonces, se enfoca en que es la secretaria quien responde las llamadas telefónicas. Yo quiero decir que las llamadas telefónicas son contestadas. Entonces, aquí yo elimino a la secretaria, que es la que está realizando la acción, y me enfoco en esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver al tiro cómo queda acá. Phone calls are answered by the secretary. Las llamadas telefónicas, como es un sustantivo que está en plural, entonces ocupo el verbo to be are. Después ocupo el mismo verbo, pero en participio. De nuevo, como es un verbo regular, le agrego solamente la ed. Phone calls are answered by the secretary. Las llamadas telefónicas son contestadas por la secretaria. Esto tiene que ir entre paréntesis porque puede ir o no ir. La oración va a estar buena igual. She applies lipstick. Está diciendo que ella se aplica labial. Una oración súper simple. Ella se aplica labial. Esta oración que está en activo. ¿Cómo lo transformo entonces a pasivo? Tengo que decir que el labial es aplicado. ¿Por quién? Por ella. Pero a mí no me importa que sea ella. Me importa que el labial se está aplicando. Entonces voy a ocupar el sustantivo, que en este caso es lipstick. Y quedaría como lipstick is applied. Como este es un sustantivo que está en singular, agrego el verbo to be para singular, que es is. Y después ocupo el verbo, que de nuevo es un verbo regular, y yo le agregué ed, applied. Profe, una consulta. Dígame. ¿Ahí por qué no le agregó el chi? No, caché. ¿Acá? Sí, al final. Es que tú puedes ponerlo o no. Si yo quisiera agregarlo, tendría que decir by her, por ella. El labial es aplicado por ella. No puedo mantener el she. Tengo que Entonces es ponerlo. opcional. Sí, esto, todo lo que venga después del by, lo pueden poner o no. Eso va a depender de ustedes. ¿Ya? Si quieren agregarlo, está bien. Si no lo quieren agregar, también está bien. Esto es lo que a mí me va a importar, hasta el verbo. Ya que el verbo esté en participio de ese verbo. Ya, seguimos con la otra que dice Thomas feeds the hens, que es que Tomás está alimentando o alimenta a las gallinas. Esa es la voz activa. ¿En qué se enfoca? En que es Tomás quien está alimentando a las gallinas. Pero la voz pasiva a mí no me importa quién sea quien está alimentándolas. Lo que me importa es que las gallinas son alimentadas. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Hens are fed by Thomas. De nuevo, entre paréntesis porque puede ir o no, no me importa. Las gallinas, como es plural, entonces yo aquí completo con el verbo to be para plural. Y en este caso, el verbo feeds en participio queda como fed. ¿Ya? Lo mismo, cuando tengan que transformar las oraciones, ocupen los verbos, ocupen Google, ponen la lista de los verbos para que no se equivoquen. ¿Ya? Si en los verbos o la lista de internet no aparece el verbo en los irregulares, significa que es regular. Y si no, ponen en Google, por ejemplo, esta palabrita o este verbo, feed. Entonces yo voy a poner conjugación del verbo feed. Y ahí les va a aparecer cómo es. Y ahí no tienen margen de error para saber si es regular o irregular. Les va a salir al tiro. Conjugación del verbo, no sé, eat. Conjugación del verbo play. Y les va a aparecer si es con ed o es un verbo irregular. Ya, tengo entonces el siguiente, que no lo alcanzamos a ver la semana pasada. Tengo en voz activa, Carol
garnishes the cake. Que estamos diciendo que ella está decorando o haciéndole algo al pastel. Entonces, de nuevo, Carol es lo que a mí no me interesa. Lo que me interesa es que el pastel está siendo decorado o es decorado. Entonces, como la transformo a voz pasiva, quedaría así. The cake is garnished by Carol. El pastel es decorado o rellenado. ¿Por quién? Por Carol, pero en realidad eso no es lo importante. Sigo. Polly hangs the jeans. Tengo que Polly cuelga los jeans. Los está colgando, ¿cierto? Los lavó y los cuelga. ¿Cómo lo transformo yo a voz pasiva? Entonces, elimino a la persona que está realizando la acción y me enfoco en que son los jeans los que están colgados. ¿Cómo quedaría entonces? The jeans are hung by Polly. Los jeans, como es una palabra que es plural, entonces completo con el verbo to be para plural, que es are. El verbo hang en participio se pronuncian igual, pero se escriben distinto, con una U. ¿Y por quién? Por Polly. Después, tengo Jerry kicks Tom. Esta es súper fácil, una oración de nuevo, súper cortita. ¿Cómo la transformo? Tengo que Jerry, ¿cierto? El ratoncito, patea a Tom, al gato. Yo quiero decir que Tom es pateado. ¿Por quién? No me importa si fue Jerry o cualquier otro. Pero lo que me importa es que es pateado. Entonces, ¿cómo quedaría? Tom is kicked by Jerry. Tom, entonces, singular. Ocupo el verbo to be para el singular. Y el verbo kick, que es un verbo regular, le agrego solamente la ed. ¿Y por quién fue pateado? Por Jerry. Ya, y sigo con esta que creo que es la última. The puppeteer makes puppets, que es el, no sé cómo se dice, la persona que hace marionetas. ¿Ya? ¿Puede ser titiritero? Él hace títeres, ¿ya? O crea títeres. Entonces, ¿qué quiero decir yo? En que no me voy a enfocar qué es, en este caso, esta persona. Puede ser cualquier otra. Pero lo que me importa es que los títeres son creados o hechos. Entonces, ¿cómo quedaría? Puppets are made. ¿Por quién? Por el titiritero. No sé cómo se dice. Titiritero. Titeretero. No sé cómo se dice. Entonces, los títeres son hechos o creados. Ya, de nuevo, es un sustantivo en plural, entonces completo con el verbo to be para plural, y el verbo que pasa de make a made, porque es un verbo irregular. Entonces, déjenme buscar, porque tenía un video. Denme un par de segundos para poder buscarlo. Segundo. Déjenme ver si era este, no me acuerdo. Ya. A ver si les comparto pantalla.
Lo vamos a ver, después vamos a comentar. Este video dice exactamente lo mismo que les dije yo. Así que, ojo, lo vamos a poner a ver un poquito más lento. Velocidad. No tiene subtítulos. Ya. Passives. You speak English. Spoken. Ya, hasta ahí. Tenemos exactamente lo mismo que les estaba diciendo yo, ¿cierto? Pero tenemos otra oración. Tenemos la voz activa, que es la que está en celeste, turquesa, no sé qué color es ese, que dice, you speak English. Tú hablas inglés. Y en voz pasiva, que es lo que está en rosadito, sería English is spoken. El inglés es hablado. ¿Por quién? Por ti, por mí, por Juanito, Pedrito, da lo mismo, pero es hablado. Use. Focus on the action. De nuevo, se enfoca en la acción, The person doing it. no en la persona que la está realizando. Subject. Verb to be. Past participle. Egyptians built the pyramids. The pyramids were built by Egyptians. Ya, ese está en pasado, así que lo vamos a adelantar. Se ven, si se fijan ahí, tienen varios que están en otros tiempos. O sea, acá tenemos el de presente Egypt simple. is visited by every year. Million people visit Egypt every year. Ya, entonces ahí tengo la oración que está en presente simple, que dice 10 million people visit Egypt every year. Quiere decir que todas estas personas visitan Egipto todos los años. Entonces yo lo que voy a eliminar es esta parte de las personas y me voy a enfocar en que es Egipto quien es visitado todos los años. ¿Cómo quedaría entonces? Egypt is visited by 10 million people. Entonces, aquí, como estoy hablando de Egipto, que es un objeto que está en singular, es uno, ¿cierto? Egipto. Completo con el verbo to be is, más el verbo en participio, que queda con ed, y esto que puede ir o no ir. By 10 million people every year, que son 10.000 personas todos los años. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que van a trabajar en grupos y les voy a mandar una guía y que la vamos a completar. Y vas a dejar de compartir acá. Déjenme buscar la guía. Ah, la tengo en el escritorio. Acá está. Ya. De este miércoles que viene al siguiente, vamos a tener un quiz de esto. ¿Ya? Vamos a ocupar hoy para hacer esta guía. La próxima semana vamos a hacer otros ejercicios. Y déjenme confirmarles la fecha. Hoy día estamos a 21. El 4 de noviembre tendríamos el quiz de esto, de la voz pasiva. Entonces le comparto la guía. Esta es la guía. ¿Ya? Tenemos la descripción de la voz pasiva. Is used when the focus is on the action. Lo mismo. Se enfoca en la acción. And it is not important or not known whoever, who, or what is performed the action. No importa quién. No importa quién lo está realizando. Después, tengo un ejemplo de voz activa o voz pasiva. En este caso, la voz activa dice Rita writes a letter, que es Rita escribe una carta.
Voz pasiva, una carta es escrita por Rita. Entonces tengo la carta, que es el objeto, is written, el verbo to be y el verbo en participio. ¿Por quién? Por Rita, by Rita. Entonces, en la primera parte de la guía, no es tan larga, dice write passive sentences in simple present. Aquí lo único que tienen que hacer es hacer la oración en voz pasiva dependiendo de los documentos, o sea, las pistas que yo tengo acá. Entonces, en este caso, si tengo los documentos y el verbo print. ¿Cómo debería ser la oración que yo tengo que crear? Tengo los documentos y print. Entonces, ¿qué tengo que decir? Los documentos son impresos. En este caso, tendría que decir the documents, como estoy hablando en plural, completo con are, y el verbo print en participio es un verbo verbo regular y le agrego la ed. The documents are printed. ¿Por quién? No lo sé, así que no lo escribo, porque no me dice. Y lo mismo hago con las que están acá. Tienen que seguir el mismo orden. The windows, ahí ustedes ven, las ventanas son abiertas, los zapatos son comprados, el auto es lavado y así. Y en la segunda parte de la guía, y la última, porque es lo único que tienen que hacer, hay que reescribir la oración dependiendo de la voz activa que me dice acá. Entonces, si dice, he opens the door, me dice que él abre la puerta. Entonces, ¿cómo lo transformo yo? Voy a decir que la puerta es abierta. ¿Por quién? No me importa, así que elimino eso. Entonces, diría el objeto que sería the door, la puerta es una. Entonces, completo con is. Y el verbo open en participio quedaría como opened. The door is opened. Y ahí completan los que faltan hacia abajo. ¿Ya? Eso con respecto a la guía. Y vamos a guardar este. Y a ver, la Paulette está aquí o no? ¿Se cayó? ¿Está la Paulette? Yes. Ya. Paulette, te la voy a mandar al WhatsApp para que se la reenvíes al grupo de tu curso. Bueno, Porfis. Y la puedan completar. Estoy buscando aquí WhatsApp. Paulette. Ya, ahí te la mandé. Avísame si te llega, porfis. Profe, la guía la va a mandar por línea, ¿o no? No te escuché nada. Que si la guía la va a mandar por línea, ¿o no? Sí, también. Ah, ya. Pero la idea es que trabajen ahora, aunque sea la primera parte. Entonces, por eso, ya profe, ya la mandé. ya. Ahí está entonces para que ustedes la puedan sacar. Y vamos a armar grupos rapidito aquí. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Entonces, tengo Saito, Bustos. Vamos a dejar a ellos dos. Después tengo a la Vale, Seba, Mati. Y yo. Paulette, ¿quieres estar con ella? Ya, ahí te agregué. Tengo al pues, Fernando, Franco, Luis,
Y el Maxi. Cata, la Noemí. Carla Sayen. Profe, por si acaso es de mi computador. Ujú, ya Que, te acepto. gracias. A Raimundo, a la Scarlett y al Profe, esto hay que completarlo para hoy día. Miren, vamos a hacer la primera parte ahora y la segunda parte va a quedar de tarea para la semana. Y entonces ahí ustedes pueden aceptar los grupos. La idea es que entre todos hagan la primera parte, después vamos a volver a entrar a la sala principal y compartimos cuáles son las respuestas. Y tienen que ir aceptando para entrar a sus grupos. ¿Qué me falta? Diego y Fernanda tienen que aceptar la invitación para entrar a sus grupos. Diego, tienes que aceptar unirte a tu grupo. Ya creo que todos volvieron, pero creo que les di muy poquito tiempo. Yo me pasé mucho en la otra explicación y no sé si alcanzaron a hacer mucho. ¿Alguien alcanzó a La terminar? primera actividad se alcanzó a terminar. Profe, una La pregunta. de las 10 ejercicios. Ya. Profe, La otra nos faltó. Dime, Seba. cuando la oración se escribe en negativo como iba, ¿Cuando van negativo? cuando la oración está en negativo, porque dice the book, read, not, en las palabras que se usan. Sería the Entonces, book cuando está isn't. negativo, el verbo to be es el que va en negativo. Isn't o aren't. Ah, ya. Ya, a ver, chiquillos. Lo que vamos a hacer es que, como les di tan poquito tiempo, y en realidad no sé si alcanzaron o no. O sea que el grupo de la Vale son unas máquinas y alcanzaron a terminar la primera, pero yo creo que el resto no alcanzaron. Entonces, la guía ya está en Learme, la tienen ustedes en WhatsApp, la pueden desarrollar si quieren durante la semana y si no, empezamos la próxima semana haciendo un pedacito de esa guía, después terminamos con otros ejercicios y el próximo miércoles, o sea, del que viene lo siguiente, sería ya el quiz, ¿ya? Para que no estén tan ahogados con eso. Entonces, el próximo miércoles volvemos a crear grupos, los dejo terminar la guía bien, la revisamos, les doy más ejercicios para que puedan practicar y después de eso hacemos el quiz en la semana que sigue. No sé quién habló. Yo entendí en el último minuto de XD. Ya, pues lo importante es que entendiste. Ya, así que esta semana, si es que tienen dudas, vayan anotándolas, intenten hacerla igual y si no pueden, me avisan para poder volver a explicarles
pero que no se queden con las dudas, ¿ya, chiquillos? Así que eso. El próximo miércoles entonces seguimos trabajando en esto con los mismos grupos y ahí seguimos avanzando. Que estén súper bien, chiquillos. Besitos, cariños a todos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias. Cuídese.